Bueno, pues hoy vamos a tener una sesión más de este curso de Introducción a la Literatura Eslava, que ya sabéis que es un curso completo, de que esta es la 8ª sesión. Y estamos dedicando sesiones a toda la literatura eslava y concretamente a la rusa le hemos dedicado 2 sesiones. Una que dio Nina Kriesova, que la que fue, que creo que fue atrevida, en el sentido que hizo una retrospectiva que os recomiendo que veáis online por toda la literatura rusa. Eso realmente yo pensaba que no se podía hacer y se puede, de hecho lo vimos en directo. Una literatura de referencia absoluta, como bien sabéis, a nivel mundial. Y en este caso tenemos una jornada que nos dedica Tatiana Parnova, querida compañera, profesora del Centro Ruso desde casi su fundación y sin casi, y ahora compañera de la sección departamental de Filología Eslava, donde imparte asignaturas básicamente de ruso. Pues bien, Tatiana, ¿a qué se dedica como profesional? Pues históricamente se dedica a la creatividad y a la narrativa, y digamos que es una persona que ha puesto mucho interés, sobre todo en lo que es la enseñanza del ruso como lengua extranjera y de otras lenguas, también del inglés. Y digamos que si hay un componente que yo me gustaría destacar de ella, es una persona creativa. Es decir, ella, y de hecho, una gran parte de su investigación, desde el punto de vista, ya he dicho, de la enseñanza, la ha dedicado precisamente a este componente. ¿Por qué se dedica a esto de la poesía rusa? Pues yo creo que incluso para ella en su momento, porque surgieron algunos eventos en el Centro de Ruso en su momento, ahora de Cultura Eslava, pues organizó diversos eventos, junto con otros compañeros, con amigos, que se organizaron, donde eran recitales de poesía, ¿no? Y digamos que permitía muy bien captar lo que es la musicalidad de una lengua tan magnífica como es la lengua rusa, ¿no? Y hoy vamos a tener un ejemplo. Y por supuesto la musicalidad alterna que supone cuando tú lo traduces a una lengua como el español, ¿no? Y de hecho se plantea la cuestión, no se ha planteado pocas veces, y por eso me dirigía hoy a Joaquín, ahora justo antes de empezar, de en qué medida es posible transmitir 2 lenguas tan diferentes desde el punto de vista sobre todo también de la métrica, como el ruso y el español, en qué medida es transmisible y se puede generar un efecto similar, que es de lo que hablamos, cuando tú traduces. En definitiva, por eso merecía la poesía rusa un lugar explícito dentro del curso que estamos impartiendo. Y es lo que vais a ir. O sea que quiero que sepáis ya de entrada que lo que os planteamos es un gran reto. Un gran reto porque supone presentar a poetas de máxima referencia a nivel mundial por parte de Tatiana y que vosotros percibáis lo que supone sentir y percibir lo que supone la poesía de estos poetas y por supuesto también percibir, supongo, lo que es traducirlo al español. Gran retazo. Y además la presencia de Joaquín, que aprovecho para decirlo, que como ha dicho ya en un principio, pues ha traducido prácticamente a todos los poetas que ella va a tratar hoy. Así que Tatiana, muchas gracias por intervenir y te cedo la palabra para que nos deleites con esta magnífica conferencia. Bueno, muchas gracias Enrique y bueno, quiero empezar también agradeciendo a Joaquín por su presencia, también gracias a él hoy vamos a poder acceder a muchos de los textos y bueno, a todos vosotros por haber venido y para disfrutar de esta charla sobre la poesía rusa. Como ha dicho Enrique, tenemos un reto porque no es lo mismo hablar sobre la narrativa y leer fragmentos de narrativa que hablar sobre poesía, leer la poesía, porque inevitablemente vamos a perder una parte importante a veces. Y bueno, mi objetivo hoy es abarcar 2 siglos, los que habéis estado la semana pasada, pues hemos hecho un recorrido de los clásicos de la literatura rusa a lo largo de los siglos. Y con la poesía nos vamos a centrar en los siglos XIX y XX. Y bueno, quería empezar mi charla con la parte del clasicismo ruso, cuando surge la métrica que se mantiene incluso hasta hoy en día. Bueno, el clasicismo ruso, según veis en las fechas que aparecen aquí en la pantalla, pues es más tardío que el clasicismo en otros países. Y este periodo está vinculado en el ámbito de poesía. Bueno, primero, ¿en qué época estamos? Estamos en la época de Catalina la Grande. También me gusta hacer un poco el paralelismo con las épocas históricas porque cualquier tipo de arte siempre refleja lo que está sucediendo en la sociedad. Entonces, si no tenemos en cuenta en qué periodo histórico estamos, pues es difícil
a veces entender qué es lo que está pasando. Bueno, entonces el clasicismo cae en la época de Catalina la Grande, Catalina II, y se trata del despotismo ilustrado. Entonces Catalina pues, promueve las ciencias, las artes, está en el intercambio epistolar con los filósofos franceses, fomenta el desarrollo de las artes en Rusia, y bueno, gracias a esto pues tenemos la figura como Tretьяковский. Porque quizás no es tan importante como los demás, pero quería empezar a hablar sobre la poesía rusa, empezando con este nombre, pues porque crea como las bases, con él surgen las ideas de cómo debe sonar la poesía rusa. Bien, si antes estamos hablando sobre la poesía que se medía en sílabas, igual que bueno, sucede en español, pues Tretьяковский propone que debe haber pies. Y ahora es muy importante entender qué es un pie para entender la poesía rusa. Aquí os he puesto un esquema muy básico de cómo funciona, ¿no? Lo que estudiamos en el instituto desde muy principio, pues para entender la métrica rusa, ¿no? Pues si en español estamos contando las sílabas, ¿no? 8 sílabas, 7 sílabas, 9 sílabas, etc. En ruso también, pero además los acentos están estructurados, ¿no? Entonces Tretьяковский propone que si es un octosílabo, pues en cada segunda sílaba debe haber un acento, ¿no? Pues aquí tenemos el primer metro, que es el jambo, ¿no? Pues entonces se trata de que la primera sílaba en el verso es sin acentuar, la segunda acentuada, y luego repetimos el patrón, sin acentuar, acentuada, sin acentuar, acentuada, ¿no? Es un metro que va a pasar a ser clásico junto con otros 4 que tenemos aquí presentes, y bueno, entonces la poesía rusa, pues tenemos que siempre buscar las sílabas acentuadas y ver qué pies forman, ¿no? Entonces aquí os he puesto los 5 básicos, que es jambo, troqueo, dáctilo anfíbraco y anapesto. Entonces, Tretьяковский propone que debe haber una estructura en los acentos y el verso ruso tiene que sonar de manera estructurada, ¿no? Repetición de estos patrones, estos pequeños moldes. Y en esta época se empieza la búsqueda de cuál es el mejor pie, cuál es el mejor verso, la mejor métrica para la poesía rusa. Y Tretьяковский propone que son troqueos, ¿no? Es el segundo, ¿no? Acentuada sin acentuar, acentuada sin acentuar, ¿no? Pues más tarde en Pushkin lo vamos a encontrar como бурям, глою, небо кроет, вихри снежные крутя, ¿no? Entonces acentuada sin acentuar, y así se repite y crea un ritmo interno de un poema. Tretьяковский propone que solo debe haber rimas llanas y pues juega mucho con pareados, ¿no? Entonces es una época de búsqueda, de experimentos y también de muchos debates. Y aquí entra la siguiente figura importante, Mikhail Lomonosov. Igual conocéis este nombre porque da nombre a la Universidad de Moscú que lleva su nombre. Lomonosov no era solamente un poeta, pues se dedicaba a muchos ámbitos, su aportación al desarrollo de la cultura rusa de la época es enorme. Y bueno, él se encuentra con el tratado de Tretьяковский porque propone esta métrica y pues empieza a desarrollar esas ideas. Y pues está proponiendo los versos con 2 o 3 pies, se crea un debate de cuántos pies debe haber en un verso, ¿no? Si repetimos este pequeño molde, ¿no? Acentuado sin acentuar 3 veces, 4 veces, etc. Como estamos con la época de clasicismo, pues también refleja el espíritu de la época, ¿no? Cuando todo está muy estructurado y tiene sentido esto lo que se propone, ¿no? Y claro, para Lomonosov los metros puros, ¿no? Donde no falla ni un solo acento, es como la versión ideal de un poema. A diferencia de Tretьяковский, pues él prefiere los metros jámbicos. ¿Por qué? Si volvemos al esquema anterior, ¿no? Pues jambo como que tiene la entonación que va subiendo, ¿no? Mientras troqueo va como hacia abajo. Luego hablaremos de Eugenio Onegin, ¿no? Pues todos los rusos conocemos que está escrito en un jambo de 4 pies, ¿no? Y ese tono ascendente, ¿no? Мой дядя самых честных правил, ¿no? La entonación va para arriba. Y a Lomonosov le llama esta entonación que tiene el jambo que sube la entonación. Y bueno, entonces en este periodo principalmente se escriben las odas, los temas de la poesía son principalmente hablar sobre los monarcas, no es una poesía romántica o donde se vea el autor.
¿no? Y bueno, aquí tenemos un poema que en realidad es una pequeña excepción en lo que es Lomonosov, ¿no? Porque aquí sí vemos un poco un tono lírico que el autor pone en la poesía. Y bueno, gracias a Joaquín, pues vamos a poder leerlo ahora y ver un poco también esa estructura que se mantiene en ruso. Reiterar que estas ideas que proponen Lomonosov y Trizyakovsky posteriormente, claro, se van a ir desarrollando, en la época del modernismo se va a ir rompiendo, pero es importante subrayar que hasta hoy en día la poesía rusa se escribe basándose a los pies y también con rima. Entonces, esos fundamentos que se crean en la época del clasicismo, aunque luego hay algunas rupturas, desarrollos, propuestas, modificaciones de metros de los pies, pero hasta hoy en día siguen siendo relevantes. Y bueno, como estamos hablando de poesía, pues creo que sin ver los textos en sí no vamos a poder entender bien de qué se trata, así que pues mi charla va a estar muy enfocada en los textos en sí. Y bueno, el título ya de por sí es muy interesante. Dice: versos compuestos de camino a Peterhof, cuando en 1761 me dirigía a solicitar la firma del privilegio para la academia, después de haber estado antes muchas veces para lo mismo. Burocracia. Sí, entonces el título en sí ya es como una pequeña obra literaria. Y bueno, vamos a ver lo que escribe Lomonosov en este poema. Queridos saltamontes, cuán bienaventurado, cuán más que los humanos eres afortunado. Toda tu vida pasas entre la blanda hierba y del dulce rocío disfrutas sin reservas. Aunque muchos te vean como un ser despreciable, en verdad eres rey, personaje notable. Cual ángel encarnado, o mejor intangible, siempre cantas y saltas, desocupado y libre. Cuanto ves, todo es tuyo, siempre estás en tu casa. Nada debes a nadie y jamás pides nada. Bueno, como he dicho, es verdad que estamos hablando de los temas más elevados, pero este poema también me gusta porque abre un poco el camino a la época que va a venir a posteriori, donde el autor y sus preocupaciones, su alma, sus sentimientos van a empezar a aparecer en la poesía. Bueno, otra aportación de Lomonosov, pues que como en esta época pues se crea, digamos, una teoría sobre cómo hay que escribir la poesía, como he comentado, hay muchos debates, hay incluso competiciones de cómo traducir diferentes obras, cuál es la métrica mejor que se adapta a la lengua rusa. Pues en esta época lo que se crea es la teoría de tres estilos. Entonces, diferentes géneros se deben escribir de diferentes maneras, con un lenguaje diferente. Y pues aquí está el estilo alto, que pues principalmente se trata de los géneros como poemas de héroes, odas, oratoria, el lenguaje aquí es muy elevado. Siempre la poesía. En el lenguaje mediano pues se escriben dramas, cartas de amigos, sátiras, elegías. Y en el estilo bajo, comedias, epigramas, canciones, ¿no? Entonces como el lenguaje así más cercano al pueblo. Esto también va a ser importante ahora cuando veremos qué sucede en el romanticismo con esta teoría de los tres estilos. Bueno, entonces, este esquema lo voy a enseñar mucho, es muy esquemático, pero así nos va a ayudar para un poco ubicarnos en qué momento de la charla estamos en cada momento. Entonces, estamos en el siglo XVIII con el clasicismo. Se crea la teoría de cómo componer los versos, se crean los pies, se estructura cómo debe sonar la poesía rusa y se crea la teoría de los tres estilos. Y estábamos en la época del despotismo ilustrado de Catalina la Grande. Ahora, ¿qué sucede? Pues llega la frontera de los siglos y como cualquier cambio de los siglos, pues va asociado a una serie de cambios. Y aquí entramos en lo que posteriormente se va a denominar el siglo de oro de la literatura rusa. Igual que existe un siglo de oro en la literatura española, pues en la literatura rusa también vamos a tener este periodo. Bueno, y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, al principio del siglo XIX nos encontramos con la crisis de esa estética clasicista que caracterizaba la época anterior, ¿no? Ahora se va a pasar más a la naturaleza, ¿no? La ideología ilustrada
tiene una crisis en este momento y entonces, bueno, como siempre, de un extremo pasamos a otro, ¿no? Pues si ahora estamos hablando solo sobre las monarcas, la sociedad, ahora vamos a volver a lo que teníamos olvidado, que es la naturaleza. Y vamos a ver en el mundo interior del ser humano, qué es lo que sucede ahí. Si antes, en la época de la Manossa, lo importante era la sociedad, otra vez los monarcas, lo importante para el conjunto del país, pues ahora nos vamos a fijar en lo contrario, que es lo particular, lo interno, lo irracional que se esconde dentro de las personas. Se van a desarrollar nuevos temas y justo los géneros que estaban marginados también va a tener protagonismo en este periodo, ¿no? Pues el estilo medio-bajo, canción, elegía, balada, de repente van a salir a la superficie como los géneros que requieren atención y que pueden fomentar la búsqueda que sucede en el arte. Y también se va a prestar atención a lo popular, lo nacional, tratar los temas de esta problemática. Y bueno, entonces el despotismo ilustrado termina y con el cambio de los siglos también viene el cambio del poder. Cambia el monarca, viene al trono Alejandro I, aquí tenemos su retrato, que también veis que ya es un estilo más romántico. Y, como he dicho, coincide con que cambian los siglos, cambia el monarca y en la sociedad pues, se crea una expectativa de los cambios. Se espera que van a suceder las reformas, también se eliminan las restricciones que se han establecido después de la Revolución Francesa y entonces ese aire de libertad pues, también fomenta que se desarrollan los temas, ¿no? que igual antes estaban bajo cierta prohibición. Y las culturas europeas, como se quita la prohibición, de repente pues, la literatura, las artes van a poder beber de ella y prestar algunos rasgos. Y en esta época es relevante la figura de Karamzin. Karamzin es el representante del sentimentalismo en la literatura rusa. Se conoce más desde la perspectiva de la prosa, pero también va a ser relevante pues, para las bases de la poesía. Bien, en la charla anterior Nina comentaba la obra La pobre Lisa, donde se trata de una campesina que se enamora de un noble y cómo es su relación, su sufrimiento, cómo acaba la obra. Y en este periodo, pues, ¿qué sucede? Que si antes nadie quería escribir en prosa, porque prosa era estilo bajo, claro, todo el mundo quería escribir en el estilo elevado, bonito, que era la poesía. Pues ahora sucede como el cambio de perspectiva, ¿no? Se empiezan a mezclar esos estilos, esa frontera tan estricta entre los tres estilos se empieza a borrar y al mismo tiempo el verso se hace más prosaico y la prosa se hace más poética, ¿no? Entonces suceden en paralelo, se intenta de alguna manera difuminar las fronteras de los dos. ¿Y qué sucede? Pues si antes teníamos dos estilos que no podían ir juntos, el alto y el bajo, pues se opta por el estilo mediano que sí puede reflejar las necesidades de ambos géneros. Y durante el sentimentalismo, igual que nos indica el nombre, pues surge poesía del sentimiento, ¿no? Rechazamos lo clásico, lo que estaba destinado a la sociedad y nos fijamos en los sentimientos de una persona, lo que sucede en el interior. Bueno, entonces aquí, otra vez a la esquemilla, lo voy a poner muchas veces para que no nos perdamos, ¿no? Entonces, frontera de los siglos, cambia del monarca, reformas, nuevas expectativas, la época del sentimentalismo que sirve como un pie para reinterpretar, para ir a un opuesto, para un extremo opuesto de lo racional. Y aquí entramos en la época del romanticismo, con la que también empieza el siglo de oro en la literatura rusa. Bien, el romanticismo. Las ideas principales del romanticismo. Pues bueno, el romanticismo mira al pasado. En el pasado busca las respuestas para entender al ser humano. El alma va a ser el enfoque principal de las artes, ¿no? ¿Qué sucede en este alma que no podemos entender? Lo mismo, el alma es algo
contrario a lo racional. Entonces, si antes nos estábamos fijando tanto en lo racional, vamos a buscar respuestas, qué es lo que sucede en este concepto que no entendemos. En este periodo pues, se va a dotar de alma también la naturaleza. Con el romanticismo pues, viene un nuevo protagonista. Normalmente es un rebelde que destruye el orden. Y de nuevo estamos como con esta ruptura de lo racional del clasicismo, y de ahí el protagonista nuevo que va en esta línea destruyendo el orden del mundo. Y también el conflicto principal de las obras románticas, ¿no? Es un individuo que lucha contra un mundo injusto, y normalmente el final siempre es trágico. Bueno, cuando hablamos del romanticismo ruso, pues el primer nombre que nos viene a la mente es Vasily Zhukovsky. Aquí también tenemos su retrato. Quedaos con esta imagen porque luego vamos a ver otra del mismo poeta. Vasily Zhukovsky es el primer poeta con biografía. ¿Qué quiere decir esto? Pues si en la época del clasicismo el poeta era simplemente como un constructor de la poesía que su personalidad no aparecía en el poema, ¿no? Como vimos en el texto de Lomonosov, ahí como pequeño guiño a cómo está el autor detrás del poema que hemos visto, pues a partir de Zhukovsky, pues la biografía del poeta empieza a formar parte de su obra. Zhukovsky era el hijo ilegítimo, entonces y luego tenía dos momentos que le han afectado mucho en su vida. Por un lado, cuando era muy joven murió su buen amigo Andrei Turgenev, y luego tenía una historia del amor con María Protasova, pidió su mano, los padres no dejaron que se casaran, al final se casó con otro y nada más casarse pues falleció. Y claro, esas dos cosas pues también, digamos, entran en esa línea del romanticismo y empiezan a formar parte de los temas principales de Zhukovsky: la pérdida del amor, la pérdida del ser querido, el final trágico del protagonista que está sumergido en este mundo incomprensible. Y aquí una cita, ¿no?, de Zhukovsky: vida y poesía son una sola cosa. Esta idea en la literatura rusa, pues en el siglo XX también se va a reinterpretar de otra manera, ¿no? Pero la vida del poeta empieza a aparecer en su obra, ¿no? De hecho, pues muchas veces para interpretar alguna imagen pues necesitamos recurrir a la vida para entenderla o para ver cómo se refleja la vida en la poesía. Los géneros principales que escribe Zhukovsky son las elegías y baladas. Bueno, también son los géneros populares del romanticismo, pero permiten, por el estilo, por el lenguaje que se utilizaba en estos géneros, transmitir esta idea del sueño del amor y su pérdida. Y bueno, entonces hemos dicho que en 1823 la mujer que amaba a Zhukovsky fallece y para su muerte escribe un poema. Vamos a leerlo. Tú delante de mí estabas silenciosa, tu mirada abatida, llena de sentimiento. Ella me recordó un querido pasado. La mirada fue la última en este mundo. Tú te marchaste lejos, como un ángel silente. Tu tumba está tranquila, como está el paraíso. Ahí están todos los recuerdos terrenales, ahí todos los sacros pensamientos celestes, las estrellas del cielo, la noche silenciosa. Pues aquí vemos que es ya una etapa completamente diferente de la que vimos antes. Es el sentimiento, el alma del poeta, cómo se entrecruza con su vida y cómo la poesía y la vida se fundan en uno solo, ¿no? Entonces ese romanticismo en este poema lo podemos ver, además apoyado por la vida del propio autor. Y bueno, como os he dicho, ¿no? Aquí tenemos otro retrato de Zhukovsky y podéis ver que cambia bastante. Pues con la pérdida de su amada, más que ser un poeta, empieza a ser el maestro de los demás. Zhukovsky pues empieza a ser maestro de Pushkin, de Alejandro II, el futuro monarca de Rusia. Entonces
sigue siendo muy importante, pero por el hecho de que ahora empieza a guiar a los demás, y gracias a él tenemos, pues por un lado, bueno, no solo gracias a él, por supuesto, pero también a Pushkin le influyó y como tenía un periodo importante de su influencia. Bueno, y ahora pasamos al poeta, digamos, principal de la literatura rusa, Alexander Pushkin, que nace precisamente pues, un año antes de esta frontera de los siglos de la que estamos hablando. Y como veis, pues vive 38 años, que es bastante poco. Siempre está la duda y la intriga cuánto legado podría haber dejado Pushkin si no hubiera fallecido tan joven. Bueno, para ubicarnos, aunque lo hemos dicho en la sesión anterior, ¿no? Si en España tenemos Siglo de Oro, Cervantes, y la institución de enseñanza de español se llama Instituto Cervantes, aunque bueno, en Rusia el perfil de la institución correspondiente es algo diferente, pero también es el Instituto Pushkin. Entonces también lleva por nombre el nombre del poeta y que corresponde a la figura principal del Siglo de Oro. Lo llaman también el sol de la poesía rusa, que bueno, su retrato está en todos los manuales de ruso, en todas las clases de la lengua y literatura hemos tenido a Pushkin ahí enfrente. Y bueno, es importantísimo para la literatura rusa de la época. Y bueno, si alguien todavía no lo sabe, en Granada, en el Parque Fuente Nueva, tenemos su estatua. Si todavía no la habéis visto, podéis acercaros. Está ahí puesta, si no me equivoco, fue colocada por la inauguración del Centro Ruso en 2015, efectivamente. Bueno, etapas. Pues Pushkin tiene muchas etapas, pero fijaos que empieza a escribir muy temprano. En 1811 está en el liceo, tiene 12 años y ya en esta época tenemos sus obras datadas por este periodo. San Petersburgo, Sur, pues en función de su vida, obviamente hoy no vamos a hablar de todas estas épocas, pero quiero que veáis que en los pocos años que vivió tenía una vida bastante ajetreada, pues estaba exiliado, bueno, enviado como a un pueblo lejano donde también escribió mucho, y bueno, en los últimos años, pues ahora hablaremos que falleció en un duelo. Tenía muchos duelos en su vida, pero el último desafortunadamente no le ha ido tan bien y hemos perdido al poeta. No ha sido solo poeta, escribía prácticamente en todos los géneros. Principalmente, por supuesto, era solamente poesía. Nina os estaba comentando la otra vez los relatos de Belkin, que es un magnífico ejemplo de la prosa. Si no lo habéis leído, os recomiendo muchísimo leerlo. Y llega a escribir incluso novela en verso, que es Eugenio Oñeguin. Y entonces, digamos, abarca pues, todos los géneros posibles, hasta de llegar a la novela en prosa, ¿no? Pero probablemente si no falleciera, daría alguna novela como aquellas de la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, vamos a mirar algunos textos suyos. Por supuesto, Pushkin no es solo romántico, pues le interesa mucho diferentes estilos, pero como el comienzo de su obra coincide con el romanticismo, pues en muchos poemas va a ser relevante este legado romántico, la poesía del amor, la lírica, la transmisión del sentimiento interior. Y aquí tenemos la posibilidad de leer otro poema, traducido por Joaquín, y quería destacar de este poema que suena exactamente igual que en la lengua original, ¿no? En ruso os voy a decir solo el primer verso y luego lo leemos en español. «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты». ¿No? Entonces Joaquín, por su maestría, mantiene este verso y vamos a ver este poema para que también lo podáis entender. El título pues, era muy frecuente en la época de no poner la dedicatoria, probablemente está dedicado a esta señora, Anna Kern, pero bueno, eso ya cuestiones de investigaciones. Dice: recuerdo el mágico momento, frente a mi rostro estabas tú, evanescente como el genio de la belleza y la virtud. Cuando el dolor me atormentaba y me asolaba la ansiedad, pude sentir tu voz callada y en sueños vi tu hermosa faz. Los turbios años que pasaban vieron mis sueños acabar y yo olvidé tu voz callada
y tu semblante celestial. En mi monótono destierro todo mi tiempo transcurrió, sin luz, sin vida, sin aliento, sin Dios, sin llanto, sin amor. Y al verme al cabo ya despierto, evanescente como el genio de la belleza y la virtud. Y el corazón latió de nuevo y revivieron con su sol la luz, la vida y el aliento, y Dios y el llanto y el amor. Bueno, vamos a ver pues uno o dos textos representativos de cada uno por las cuestiones del tiempo y bueno, luego si algún poeta os llama os recomiendo buscar más textos. Bueno, Eugenio Onegin, igual lo conocéis por la ópera, igual habéis leído el libro, hay una traducción buena al español de Mikhail Chilikov, editado, si no me equivoco, por Cátedra. Y bueno, Eugenio Onegin, una novela en verso. Y aquí pues importante que surge el nuevo protagonista que también se va a desarrollar a lo largo del siglo XIX. Pues Eugenio Onegin, un dandy, viene después de viajar por el mundo y aparece en un pueblo, ahí conoce a dos muchachas, tiene un amigo y pues ahí empieza a surgir la relación entre todos y bueno, en medio hay un duelo. Y no os voy a revelar al final si no lo habéis leído. Y aquí, claro, la importancia de la obra, pues porque de repente de solo poesía se pasa a un género más largo, todavía en verso, pero también creando un personaje nuevo, complejo, pues que luego va a influir a los personajes posteriores de las novelas ya en prosa. Y bueno, igual que el poema anterior, en general de Pushkin, todos los rusos conocemos muchísimo de los años del colegio, del instituto, lo aprendemos de memoria y hay como obras clásicas, aquí pues dos es nada comparando con las obras clásicas que conocen todos los rusos. Y de Eugenio Onegin, pues la parte, digamos que más se conoce es la carta de Tatiana a Onegin, ¿no? Una muchacha que se enamora de este viajero que aparece por el pueblo y decide pues abrir su alma a él y escribirle la carta, ¿no? Había antes tradición de que los chicos aprendían la carta de Eugenio y las chicas la carta de Tatiana en la clase de la literatura. Y bueno, la carta es larga, vamos a leer un fragmento y si es de la edición de la cátedra, que luego podéis buscar y leer toda la obra si os interesa. Y aquí pues precisamente vamos a ver este grito del alma, ¿no? Cómo los sentimientos se reflejan en una carta, que son confusos, pero por otro lado están enmarcados en un metro perfecto. Como he dicho, Eugenio Onegin está escrito en el metro de Jumbo de 4 pies y bueno, aquí el traductor ha mantenido más o menos esta estructura. Dice: yo le escribo, ¿qué más puedo decirle? Todo le he dicho, derecho tiene a humillarme con un desprecio merecido, pero si tiene una gota de compasión por mi destino, me escuchará. Primeramente pensé callar, jamás hubiera podido arriesgar mi honra si abrigara la esperanza de verle una vez siquiera a la semana en nuestra casa, oír su voz con usted y intercambiar alguna frase para pensar después a solas. Durante el día y la noche, siempre en lo mismo esperando la próxima visita suya, mas es usted muy insociable, según se cuenta, y en el campo le aburre todo, y nosotros, pues somos gente tan corriente, de todas formas nos complace tenerle a usted de huésped. Ay, ¿para qué nos visitó en estos sitios perdidos? Jamás le hubiera conocido, y el sufrimiento no hubiera mi corazón martirizado. Pasado un tiempo, quién lo sabe, tal vez hubiera dominado mi corazón desobediente y habría un día encontrado a un amigo y quizá me haría una buena esposa y una madre ejemplar. A otro no entregaría, a nadie más mi corazón. Es la suprema voluntad la que ha dispuesto que por siempre te pertenezca. Fue mi vida, preludio fiel de nuestro encuentro.
Y bueno, y luego sigue bastante larga y la obra es maravillosa, ¿no? Así que si no la habéis leído, recomiendo mucho que la busquéis. Tatiana, apuntar solamente una cosa, sí. Que hace pocos días precisamente transmitieron en Radio Clásica la ópera de Evgeny Onegin de Tchaikovsky, con música de Tchaikovsky. Es decir, que esto que se cuenta de la cancelación de la cultura rusa, pues puede ser cierto hasta cierto punto, ¿no? Porque desde luego, vamos, yo me tragué la ópera entera el otro día, que bueno, la transmitían desde, no recuerdo ahora el nombre del teatro, en Londres, y la gente, por cierto, la gente que asistía en directo a la ópera estaba absolutamente entusiasmada. Sí, de hecho, no sé si acabó en Madrid, la estaban poniendo en febrero, no sé si sigue o ya no. También la vi. Sí, la ópera también es muy recomendable si tenéis oportunidad de verla o escucharla. Bueno, no podemos parar mucho en cada escritor, lamentablemente, así que seguimos, que todavía no hemos salido del siglo XIX. Bueno, aquí, pues bueno, era la ilustración a Eugenio Onegin, que también muchas veces lo ponen para ilustrar el final de la vida de Pushkin. En un duelo fue matado y en el año 1831, aunque no me acuerdo cuántos duelos tenía, pero eran muchos, pero justo ese pues acabó mal. Y fallece y justo en el momento de la muerte, ya escribía por supuesto antes Mikhail Lermontov, pero es interesante que escribe el poema con este sentimiento de pérdida sobre la muerte de Pushkin, ¿verdad? La muerte del poeta. Y bueno, también es otro de los poemas clásicos que conocemos y bueno, en ruso suena con mucho sentimiento, mucho dolor, mucha fuerza y quería poneros este momento, ¿no? De ahí, bueno, gracias a ese poema a veces se hace este puente un poco simplificado, ¿no? De que fallece Pushkin y a partir de Pushkin retoma la bandera de la poesía rusa Lermontov, aunque por supuesto eso no es tan fácil, pero bueno, el poema merece la pena conocerlo, ¿no? Bueno, en ruso solamente comienzo. Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанный молвой, свинцом в груди, жаждой мести, поникнув гордой головой. Y así sigue. En español dice: murió el poeta, esclavo del honor, por los vanos rumores difamado, con plomo en el pecho y sediento de venganza, cayó la orgullosa frente inclinando, sucumbió el corazón ante el oprobio de los mezquinos insultos, él solo, como siempre, fue vencido, haciendo frente a la opinión del mundo. Muerto, ¿para qué ahora los llantos y el coro inútil de los elogios vacíos y balbuceos penosos de justificaciones? Se ha cumplido la sentencia del destino. Bueno, Lermontov, pues también, igual que Pushkin, en esta época empieza a darse paso más a la prosa. Por Lermontov se conoce por la obra El héroe de nuestro tiempo, la novela en prosa, pero también tiene muchísimo legado poético, ¿no? Y pues también en sus comienzos y en muchas obras se ve este espíritu romántico que tiene. Y aquí he puesto también un poema donde podemos ver esta relación con la naturaleza, la explicación del alma humana a través de la naturaleza, aunque sea en tan poco espacio. Se titula El acantilado, y aquí otra vez gracias a Joaquín, no voy a leerlo en ruso porque suena exactamente igual, y dice: la dorada nube pernoctaba sobre el pecho del acantilado, y al llegar el alba se alejaba, con el cielo azul jugueteando, mas su impronta húmeda ha cubierto las fisuras del acantilado, y llorando en árido desierto, ahí queda sola, meditando. Ahí vemos, pues como he comentado, ¿no? El acantilado, la representación, ¿no? De un yo poético a través de este paisaje, ¿no? Y la importancia de la naturaleza en el texto. Todos los textos que están traducidos por Joaquín salen también en una antología, sí, es fácil de encontrar, la antología de la mejor poesía la antología de la mejor poesía rusa. Antología bilingüe. Es bilingüe además. Bilingüe. Es decir, que aparecen los textos en ruso y en español. Antología bilingüe de la mejor poesía rusa. Así se... Bien, bueno, entonces, romanticismo, pues su auge llega, digamos, hasta los años 30,
del siglo XIX. Pero por supuesto, esto no es estricto, no es que de repente cortamos y termina. Hasta el siglo XX pues, va a ser relevante, habrá influencia sobre diferentes escritores, pero digamos aquí de alguna manera entra al panorama el realismo, ¿no? Y veremos un poco, bueno, perdón, ahora veremos el porqué, pero no quería dejar sin atención a dos figuras que son en su fondo románticos, Afanasy Fiet y Fyodor Tyutchev. Pues también en la línea de lo que vimos en Lermontov, pues habla mucho sobre la naturaleza, explican el yo lírico a través de la naturaleza y el legado romántico de sus obras es muy relevante. Y bueno, vamos a ver dos poemas breves, luego Joaquín tiene traducido muchísimo de los dos, os recomiendo buscarlos, que son todos preciosos. De Afanasy Fiet pues podemos leer este poema, también un clásico que todos los rusos conocen de memoria, y se llama Mágica figura. Mágica figura, entrañable escena, la blanca llanura y la luna llena, nieve que encandila, luz del alto cielo, y en la lejanía se pierde un trineo, ¿no? Pues en tan poco espacio, todas las imágenes que surgen, no se utiliza casi ningún verbo, pero a través de estas pinceladas del paisaje pues se transmite tantísimo sentimiento y pues es magnífico como a través de este poema pues, todo lo que transmite el autor. Y de Tyutchev, que también otro poeta que escribía mucho sobre la naturaleza y a través de la naturaleza expresaba los sentimientos, tenemos el poema Aguas primaverales. Dice: la nieve aún blanquea el campo, primaveral rumor de aguas, que las orillas despertando corren y brillan y proclaman a los cuatro vientos, está al llegar la primavera, ella ha impulsado el movimiento de nuestras jóvenes carreras. La primavera está al llegar, de mayo cálido y silente, el claro día al despuntar, danza tras ella alegremente. Y bueno, entonces hemos dicho que hasta 1830 más o menos es cuando dura el romanticismo. Y bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Pues que otra vez el cambio del poder, cambio del rumbo político, y incluso si no cambiase, ¿no? Que siempre un cambio supone reinterpretación en el arte de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces Alejandro I fallece en condiciones algo sospechosas y de repente llega al poder Nicolás I, que en realidad no estaba preparado, tenía que ser sucesor su hermano, que abdicó, y al final pues la línea sucesoria llega a él, que era un militar, y lo que le interesaba es la parte militar del gobierno. Entonces en 1825 otra vez viene nueva época, y la nueva época requiere nueva literatura, aunque también va en línea de que en la época del romanticismo pues el género principal era elegía, y pues como muchas veces pasa, algo que funciona bien y se reescribe y se da vueltas, al final se autoagota, ¿no? Y pues coincide con que los temas románticos, las formas románticas de alguna manera se agotan y ya no satisfacen las necesidades de la época que pasa en paralelo. Y aquí surgen nuevos problemas, ¿no? Hay un nuevo protagonista con su nuevo mundo interior y su nuevo lugar en la historia. Y como ya comenté en Eugenio Onegin, a partir de ahí, luego en Héroe de nuestro tiempo, se va a desarrollar como una figura de un protagonista compleja con su alma, con sus relaciones con los demás, su relación con el mundo, y para poesía queda demasiado amplio. Aquí pues entramos en la época de las grandes novelas que comentaba Nina en la charla anterior. Por supuesto que poesía no desaparece, pero digamos entra el realismo en sus diferentes vertientes para cubrir las necesidades de explicar y crear este nuevo protagonismo que proviene también de la nueva época. Y bueno, aquí doy un poco el salto, justo por eso, ¿no? De que el siglo XIX pues va acabando, hay muchísimos poetas que escriben ahí, Tyutchev, Fiet, pero vamos a pasar ya al siglo XX, que en la historia de la literatura rusa se denomina el siglo de plata o edad de plata, que es un poco, digamos, continuación del siglo de oro, ¿no? Pues si había un siglo de oro,
el siguiente siglo de plata, pero curiosamente el siglo de bronce no ha llegado, está por venir, ¿no? Había algún intento de llamar a alguna época siglo de bronce, pero no ha tenido éxito, ¿no? Eso también demuestra que estas épocas se van creando y su importancia se autoproclama. Y bueno, muchas veces se pregunta, ¿no? Siglo de plata, ¿y por qué? Porque siglo de oro está claro, esta metáfora, en muchas literaturas está. Pues surgió en realidad por los mismos poetas, sin querer. Aquí he puesto 3 ejemplos de Akhmatova, Tsvetaeva y Brusov, de diferentes poemas donde pues aparece esa imagen, ¿no? El siglo lleno de plata. Alguna vez es pues un mundo de invierno, el pasaje invernal con la nieve sobre los árboles brillando, ¿no? Y eso un poco crea esa imagen del siglo de plata. Por ejemplo, en el poema Sin héroe sobre esta época, el comienzo del siglo XX y la literatura, pues sale un verso que dice: y la luna plateada se ponía helada sobre el siglo de plata. Luego Tsvetaeva, el plata era un tema recurrente, una imagen recurrente en su poesía, y pues también tiene un poema que dice: se rompió en 1000 astillas de plata el espejo y en él la mirada. Y Brusov, pues describiendo un paisaje de invierno, el paisaje nevado, acaba un poema con los siguientes versos: la encarnación de los anhelos y el jugar de la vida con los sueños, qué mundo de encantos es, qué mundo de plata. Así que bueno, el término, digamos, surgió, no hay un periodo estricto cuando se empezó a denominar así, pero de repente pues todo el mundo empezó a decir así, y pues refleja también que en esta época surgen muchísimos poetas y muchísimos movimientos. A ver, tengo alguna esquemilla. Sí, entonces estamos entrando en el siglo XX y aquí vamos un poco en paralelo de lo que sucede en las literaturas europeas en general. Pues viene el modernismo. ¿Y con qué tiene que ver? Pues otra vez estamos en frontera de los siglos. Además va acompañado del desarrollo tecnológico, el mundo se acelera, entran las máquinas, la vida cambia, y pues el arte va reflejando estos cambios en la sociedad y intentan asimilarlas y explicarlas. Toda esta época pues se denomina modernismo, pero modernismo son como muchas vertientes, muchos estilos, muchas escuelas. Aquí vamos a ver 3 principales y luego algunos poetas sueltos, pero que algunos de ellos ni siquiera tienen nada que ver uno con el otro y están en cierta oposición. Pero toda la época pues lo ponemos debajo del paraguas del modernismo, y pues igual que sucede también en la literatura de otros países, pues van surgiendo diferentes propuestas que intentan explicar esta literatura. Bueno, el primero, vamos en orden cronológico, pues en ruso surge el simbolismo. Y el simbolismo ruso, digamos, se divide en 2 etapas. Tenemos a los simbolistas mayores y simbolistas jóvenes, ¿no? Un poco refleja la periodicidad. Los simbolistas mayores surgen a finales del siglo XIX y en realidad es un decadentismo ruso. Mientras el simbolismo joven, que hablaremos de él, va a reflejar más la idea de los símbolos y de símbolos en la literatura. Los simbolistas mayores, bueno, mayores porque cuando luego vinieron los jóvenes, estos se quedaron atrás, entonces un poco este adjetivo de anterioridad, ¿no? Pero simplemente sí, simbolistas de la primera época. Bueno, ¿qué surge aquí? Pues en la poesía simbolista empieza a ser relevante el símbolo. Entonces, de lo que hablan los poetas tiene un significado que a menudo es subjetivo. Muchas veces incluso ni sabemos interpretarlo, pero todo empieza a significar cosas. Y para los simbolistas es muy importante cómo suena el poema. Aquí la musicalidad, la sonoridad, la rítmica va a ser a veces hasta lo más importante. Todos los versos suenan musicales, ahora los veremos, ¿no? Que aquí la métrica, pues, digamos, ya no es esta estructura, sino empieza a bailar, ¿no? Si antes teníamos los pies puros,
o más acentuado, dos sin acentuar, acentuado, dos sin acentuar. Ahora pues como que se dilata, ¿no? Se puede poner 4 o 5 sílabas sin acentuar entre las acentuadas, ¿no? Los metros empiezan a modificarse. Eso sí, se mantiene la rima y bueno, la musicalidad simplemente es diferente. Y aquí se juega muchísimo con los sentidos ocultos, ¿no? Como una poesía así mística, siempre hay algo escondido, hay muchas parábolas, lo que se dice no es lo que se dice, sino hay que buscarle un otro significado, etc. Y bueno, aquí he puesto a un representante, Constantin Balmont. También decir que la época de modernismo, como era una época de mucho experimento, pues muchas veces también se sometían a crítica. El mismo Balmont, pues a pesar de toda su relevancia que le damos hoy en día, pues hay muchos textos que se criticaban justo por ser como muy sonoros, pero vacíos de contenido. Aunque a eso ahora llegaremos, era a menudo el problema del simbolismo. Y bueno, vamos a ver esa musicalidad del verso. Ahora os quiero leer un poema en ruso. Bueno, los que no entendéis ruso, mejor, porque la idea es que escuchéis cómo suena. Y el poema se titula El Junco, bueno, los juncos, ¿no? Y trata de este paisaje ruso, oscuro, en tinieblas, al lado de una ciénaga. Y bueno, ahí suceden ruidos. Y bueno, el poeta escribe un poema y intenta retransmitir este ambiente. Entonces, aquí simplemente fijaos en cómo suena y pensad qué es lo que visualizáis y qué sonidos tiene el poema. Dice: Полночной порой в болотной глуши чуть слышно, бесшумно шуршат камыши. О чем они шепчут, о чем говорят, зачем огоньки между ними горят. Мелькают, мигают, и снова их нет, и снова забрезжил блуждающий свет. Полночной порой камыши шелестят, в них жабы гнездятся, в них змеи свистят. В болоте дрожит умирающий лик, то месяц багровый печально поник. И тиной запахло, и сырость ползет, трясина заманит, сожмет, засосет. Кого, для чего камыши говорят? Зачем огоньки между нами горят? Но месяц печально, безмолвно поник, не знает, склоняет все ниже свой лик, и вздох повторяя погибшей души. Тоскливо, бесшумно шуршат камыши. Bien, entonces, como veis, hay muchísima aliteración de los sonidos silbantes y por todos los experimentos que he hecho, incluso antes de decir de qué va el poema, pues al final se imagina algo así susurrante, algo que se mueve, ¿no? Porque el ritmo es una maravilla. El ritmo, no, Balmont, la música. sí, es magnífico como suena. Sí, y eso, entonces, como veis, aquí la musicalidad, ¿no? Que suena como música del poema, y para los simbolistas esto es muy importante. Bueno, simbolistas menores, entonces es la siguiente generación de simbolistas. Y os pido perdón porque estoy saltando muchísimos nombres importantes, pero en una hora y media no podemos hacer otra cosa. Siguiente generación de simbolistas. Esto ya sí es un simbolismo más puro y esta generación se basa en las ideas del filósofo ruso, que también era poeta, Vladimir Solovyov, que está basando su filosofía en gran medida en la filosofía de Platón y la idea de dos mundos, ¿no? Entonces los simbolistas empiezan a buscar estos sentidos ocultos de las cosas, que cada cosa representa algo que está en otro mundo, ¿no? Empiezan a hacer como unas secuencias de imágenes que cada cosa refleja lo que hay más allá. Y aquí, por supuesto, tenemos que mencionar el nombre de Alexander Blok, que ya durante su vida se ha convertido en el poeta nacional y tuvo un gran reconocimiento. Y joven Blok empieza con un tema recurrente en su obra, que son los versos sobre la bella dama, una dama maravillosa, como la feminidad proveniente del otro mundo, ¿no? El ideal que se busca, ¿no? Entonces su poesía joven trata de esto, una poesía muy pura, muy bella, muy limpia, pero siempre buscando este ideal femenino en el más allá.
De esta época no hemos puesto ningún verso, pero luego es interesante cómo la vida de Bloch ha ido transcurriendo en el siglo en el que ha ido transcurriendo. Entonces ahora mismo estamos en los principios del siglo XX, en la frontera de los siglos, esta visión ideal del mundo, pero nos estamos acercando ya a las revoluciones rusas, ¿no? Pero también la vida personal de Bloch iba un poco entre el encuentro de este ideal y luego el desengaño de que en realidad este ideal no es tan ideal, ¿no? Y su obra se ha ido transformando. Pero aquí lo interesante, ¿no? Que esta bella dama siempre va a estar en su obra, pero se va a ir transformando junto con el tiempo en el que vive y en su vida personal que va de la mano a este tiempo, ¿no? Entonces, si al principio era una mujer bella, un ideal que estaba buscando en su alrededor, pues cuando ya empieza a decepcionarse se empieza a convertir como en un ideal místico y luego en la fuerza del mundo en sí, ¿no? Como un elemento que está en el mundo. Y luego con la revolución, el poema 12, ahora lo veremos, ahí pues da como una vuelta de tuerca y se transforma, ¿no? Pero de nuevo estamos hablando de que el poeta y su vida desde la época del romanticismo están conectados y lo que vive el poeta y la época en la que está es relevante. Y bueno, vamos a ver el poema de La desconocida, que es uno de los, bueno, aquí no se va a ver, pero es importante que lo escuchéis. Es de los más famosos, representa la segunda época, ¿no? Cuando ya tiene una decepción en el ideal de la feminidad perfecta, de una dama perfecta, que se transforma en una desconocida. Y aquí hay una ilustración de un pintor ruso, Glazunov, que hace muchas ilustraciones a la literatura rusa y un poco visualiza de lo que trata el poema. Entonces aquí quiero que os fijéis cuando leemos cómo el poeta está sumergido en un mundo así cotidiano, pero en este mundo cotidiano encuentra un ideal que no sabe ya qué es y cómo es. Y fijaros en la segunda parte, qué simboliza cada imagen, ¿no? ¿Qué es lo que ve? ¿Es subjetivo? ¿Es objetivo? ¿Qué es lo que encuentra el poema en este encuentro con una desconocida? Y dice, bueno, el poema está dividido en dos partes. La primera, el mundo que le rodea al poeta, y luego cómo encuentra en un restaurante un ideal, bueno, no ideal, tiene un encuentro y qué significa ese encuentro para él. Por las noches sobre los restaurantes sopla salvaje y sordo un aire cálido, y el duende pernicioso en primavera gobierna sobre el grito del borracho. A lo lejos, sobre un polvo de callejas, sobre un techo de dachas de extrarradio, al dorarse el pan pintado en la tahona, se escucha un niño llorando. Y detrás de los pasos a nivel, pasean cada noche entre las zanjas, ladeando el sombrero de copa, los graciosos de siempre con las damas. Sobre el lago chirrían los escálamos, de mujeres se escuchan los chillidos, y en el cielo ya todo acostumbrado, el disco hace una mueca sin sentido. Y cada noche suele reflejarse en mi vaso un único amigo, y por el líquido acre y misterioso, como yo está manso y aturdido. Cerca de mí, junto a las otras mesas, aguardan camareros soñolientos, in vino veritas vocean los borrachos con ojos de conejo. Cada noche, a la hora convenida, ¿o acaso estoy soñando? En la ventana turbia se desliza un núbil cuerpo en sedas apresado, entre borrachos moviéndose despacio, sin compañía alguna solitaria, perfumes y neblinas respirando. Ella se siente junto a la ventana. Sus sedas rutilantes, tersas, traen un aroma de antigua leyenda, y el sombrero de enlutadas plumas, y ensortijada una mano estrecha. Y encadenado por la extraña intimidad, yo miro más allá del oscuro velo y vislumbro la encantada orilla, la encantada lejanía veo. Me han confiado algún misterio oscuro, me han entregado un sol que me es ajeno, y todos los meandros de mi alma
están transidos por el vino acerbo. Y veo en mi mente cómo oscilan unas plumas de avestruz caídas y cómo florecen unos ojos azules y sin fondo en lejana orilla. Yace en mi alma un tesoro enterrado del que yo tan solo la llave he tenido. Tenías tu razón, monstruo borracho. Ya lo sé, la verdad está en el vino. Y bueno, aquí en la segunda parte pues vemos esta mujer, las plumas de avestruz, ve una orilla lejana, ¿no? Esa idea de que ve algo del otro mundo, más allá. Y pues la segunda parte está llena de... luego pues pasa el tiempo, seguimos acercándonos a la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, y otro poema de Bloch que un poco ya pierde este misticismo, se va transformando se vincula más a este mundo que ve alrededor. Aquí, por supuesto, ilustración, una foto de Leningrado, San Petersburgo de la época. Y bueno, un poema breve pero precioso, y vamos a leerlo también. Noche, botica, farol, calle, luz sin sentido y desvaída. Aunque vivieras más que antes, todo es lo mismo, no hay salida. Y si regresas a la vida, solo hallarás repetición. La noche, el hielo, la botica, la misma calle y el farol. Entonces, bueno, aquí percibimos ese desencanto, ¿no?, de Bloch que va hacia la última etapa de su obra. Y bueno, una de las últimas obras que escribe es el poema 12, justo 2 meses después de la Revolución Rusa. Y hay mucha polémica sobre este poema porque Bloch al principio estaba a favor de la revolución, pero este poema pues como que no queda claro si va a favor o en contra, ¿no? Un poema muy polémico. Es muy largo, simplemente he puesto aquí un ejemplo para que veáis cómo se transforma la poesía, ¿no?, desde esta idea de la bella dama pasada por la desconocido, un mundo que rodea al poeta, y después de la revolución cómo se transforma. Y aquí cambia ya la métrica, cambia el ritmo, también refleja de que la sociedad ha cambiado y el poeta va buscando una nueva expresión. Simplemente algunos fragmentos. Tarde oscura, nieve blanca, hace viento, mucho viento, nadie se sostiene en pie. Viento, viento sobre todo el santo mundo. El viento riza la nieve blanca, bajo la nieve el hielo, resbaladizo, qué penoso. Resbalan todos, pobrecitos, de un edificio a otro, una cuerda tendida, en la cuerda un cartel, todo el poder a la asamblea constituyente. Una pobre vieja se lamenta y llora, no comprende qué quiero esto decir, por qué ese cartel, ese tremendo lienzo, cuántas calcetas salen de ahí para los niños, hay tantos que van con poca ropa y descalzos, la vieja, como una gallina, salta apenas un montón de nieve. Oh, Madre Santa Patrona, oh, los bolcheviques me echarán a la tumba. El viento muerde, no para el hielo, y el burgués en la encrucijada esconde la nariz en las solapas. Bueno, este es el comienzo, y el final, que también explica por qué el poema se llama 12, dice: y así van con paso soberano, detrás les sigue el perro hambriento, delante con bandera ensangrentada, invisible en la nevasca, invencible bajo las balas, con paso ligero sobre la tormenta, en la nieve desparramada como perlas, con una corona blanca de rosas, delante va Jesucristo. O sea, acaba con esa imagen de Cristo que va con 12 bolcheviques, y bueno, Bloch dejó como unas explicaciones muy extrañas de qué quiere decir este final, entonces extraño. De hecho le criticaban desde la política, ¿no?, porque como que aquí los elementos religiosos no estaban bien vistos, y la sociedad como que lo veía que apoyaba la revolución, así que un texto muy polémico. Y bueno, fallece muy pronto. También ya ahora pasamos a los poetas que van falleciendo por esta época. Muy pocos pasan más allá de los años 30 por diferentes motivos. Y bueno, entonces, simbolismo, ¿qué sucede? Pues además de las condiciones políticas, pues se autoagota, ¿no? Como para ellos lo importante era la musicalidad,
los poemas acaban de ser vacíos. Entonces es solo música, pero la palabra ya no tiene ningún significado, solo se fijan en las rimas y ya hay poemas que ni se entienden. Simplemente pues se lee, está rimado, tiene ritmo, pero no queda claro qué es lo que significa. Y pues como sucede siempre, cuando algo se autoagota, viene una nueva corriente y proclama lo contrario. Y contra el simbolismo pues surgen muchas propuestas, pero las dos principales son el acmeísmo y el futurismo. Los dos quieren volver al significado de la palabra, quitar estas formas místicas y complejas y ir a la pureza, la limpieza, las imágenes concretas, sentimientos reales, pero lo hacen desde dos perspectivas muy diferentes. Entonces, los dos representantes del acmeísmo es Nikolai Gumilyov y Anna Akhmatova, que me imagino conocéis, bueno, si no a Gumilyov, por lo menos a Akhmatova. Marido y mujer, y entonces vamos a ver su poesía y ver cómo ya los sentimientos y los problemas de los poetas empiezan a sonar de otra manera. Nikolai Gumilyov pues viajaba muchísimo y es algo particular de su poesía que tiene muchos elementos exóticos de diferentes países, ¿no? Pues aquí he puesto un fragmento del poema El Jirafa. Escribía muchísimo sobre África, ¿no? Entonces en muchos textos hay mucho exotismo de África. Y pues por ejemplo vamos a ver cómo expresa Gumilyov las ideas. Hoy veo tu mirada más triste que otras veces. Están tus manos en torno a las rodillas más finas. Escucha, lejos, muy lejos por el lago Chad, deambula una jirafa exquisita. No, entonces aquí ya son como sensaciones, imágenes más sencillas. Por supuesto que ya no es 100% objetivo, pero estamos desentendiéndonos de este misticismo que tenía la poesía simbolista. Y luego este poema que quería ponerlo, también uno de los primeros libros que publica es El Camino de los Conquistadores, así que guiña al tema español. También en esta época hay muchísima poesía que está tratando los temas españoles. No solo españoles, por supuesto, porque como aquí interesan las culturas europeas, africanas, de todo el mundo, ¿no? Y la poesía intenta absorber todo lo que proporcionan otras culturas. Y aquí pues un soneto de este libro donde el yo lírico se identifica con un conquistador. Yo soy un conquistador de coraza de acero, salgo al camino y voy con júbilo marchando, o en un jardín alegre me encuentro descansando, o me inclino hacia abismos y hacia despeñaderos. A veces en un cielo difuso y sin estrellas crece la niebla, pero yo me río y me espero, y creo en mi estrella igual que siempre he creído en ella. Yo soy un conquistador de coraza de acero, y si en el mundo acaso posible no nos fuera deshacer en la forja el último eslabón, venga entonces la muerte, que venga una cualquiera, con ella he de luchar hasta la conclusión. Y es posible que entonces consiga en ese punto la flor de lis azul por mano de un difunto. Y pasamos a Anna Akhmatova, que estoy seguro que todos y todas conocéis, y en la poesía Akhmatova esa idea acmeísta está más clara aún. Habla sobre los sentimientos del alma de una mujer en este caso, con imágenes muy sencillas, muy claras y que transmiten no menos que transmitía la poesía simbolista. Y bueno, vamos a ver un poema, porque ya se nos está acabando el tiempo, o este mismo, sí. Muy famoso también. Y fijaos aquí, es decir, qué imágenes utiliza, porque no tienen esa complejidad, pero transmite muchísimo a través de estas imágenes. He aprendido a vivir de modo simple y sabio, a mirar al cielo y a Dios rezar, y a dar largos paseos antes de que anochezca, para ahogar así esa inútil ansiedad. Cuando murmuran los espinos del barranco y el racimo del cerval rojo y dorado cabecea, entonces compongo versos felices sobre la vida breve, breve y bella. Regreso, el gato peludo lame mi mano y tierno ronronea, y en la torrecilla del aserradero junto al lago brilla la llama de una hoguera.
Rara vez turba el silencio, el grito de una cigüeña posándose en la casa. Creo que ni siquiera te oiría, aunque a mi puerta llamaras, ¿no? Entonces, ese estilo tan claro, sencillo, bello y una nueva respuesta a la sociedad y oposición a la poesía simbolista. Luego, ya a partir de los años 30, Akhmatova vive muchos años, muere en los años 60, pero claro, a partir de los años 30, como el que no era poeta del régimen, pues si escribía, pues no se publicaba nada. Pero son de destacar dos obras suyas que escribe durante muchos años. Una es el poema Siln héroe, ya lo comenté, y es un poco la interpretación de Akhmatova sobre la Edad de Plata, y luego Requiem. Los dos están traducidos por Mónica Zgustova y Olvido García Valdés, podéis buscaros. Y Requiem refleja pues, la época de los años 30, las persecuciones y también pues, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, el asedio de Leningrado. Y bueno, aquí he puesto un fragmento también para que veáis cómo con los años se mantiene ese eje de las imágenes sencillas, pero retransmiten ahora el dolor y lo que ha vivido la poeta. He encendido lámparas secretas para que resplandezca esta velada, y contigo, que no has llegado hasta aquí, brindo por el año 41. Pero que Dios nos ayude. La llama se ha ahogado en el vaso, y el vino, como veneno, quema. Son dos obras muy potentes y os recomiendo muchísimo que lo leáis, y que ahí Akhmatova pues, transmite mucha experiencia vivida en esta época. Y bueno, la otra respuesta a la crisis del simbolismo es el futurismo, ¿no? Lo conoceréis, pues en Europa surge entre los años 10 y 20 y en Rusia en concreto en el año 1912. Y futuristas en realidad hacen lo mismo que hacían siempre las nuevas corrientes, oponerse a lo anterior, a la crisis que había. Lo único que lo hacían de manera más extravagante, más agresiva. Pero digamos, los fundamentos son los mismos que los del acmeísmo: volver a la claridad de la palabra, al mensaje, y quitar este misticismo de la poesía que prohíbe entender el mensaje del poeta. Y el manifiesto que escriben los futuristas rusos se titula La bofetada al gusto del público, ¿no? Entonces aquí ya empiezan a provocar, la provocación va a ser la clave del movimiento futurista. Y destacar que en realidad lo que conocemos fuera de Rusia como futurismo es el cubofuturismo, que transmite las mismas ideas que los cuadros de Malevich y esa vertiente en el arte, pero luego había muchísimos más tipos de futurismo, pequeñas escuelas que se han ido formando. Algunas ni siquiera van en esa línea, no tienen nada futurista, pero se autodenominan así. Incluso hay una vertiente de futurismo que es egofuturismo de un solo poeta, Igor Severyanin, pues que ha tenido la suerte de entrar en la poesía porque recibió una crítica de Tolstoy y de repente todo el mundo empezó a criticarle, pero así se hizo famoso, ¿no? Pero luego tiene textos muy, muy interesantes. Entonces, aquí vamos a hablar sobre el cubofuturismo y las figuras principales, que los conoceréis porque en España tienen bastante éxito, pues todo el mundo siempre me comenta que los conoce. Mayakovsky, por supuesto, David Burlyuk, Alexei Kruchonych y Velimir Hliebnikov, ¿no? 4 principales figuras del cubofuturismo. Sí, hemos dicho escritura clara, supresión de palabras innecesarias. Ellos sí están prestando atención a las máquinas, reproducen en su poesía esta sonoridad del mundo moderno con toda la maquinaria, y también aparecen las aliteraciones, ¿no? Pero ya para crear un ambiente diferente. Bueno, aquí pues quería poner algunas imágenes, metáforas, para que veamos cómo de repente se transforma la poesía, ¿no? Todos los recursos son los mismos, pero fijaos, ¿no? Si es cierto que existe Dios, Dios mío, si eres tú quien teje el tapiz de las estrellas, ¿no? Pues el cielo, el tapiz de las estrellas. En realidad, una figura bastante lírica, romántica, pero como formas nuevas, ¿no? Tapiz de las estrellas. Luego pasamos a otras que son ya más provocativas y potentes.
En los oídos de los buques de vapor sordos brillaban los pendientes de las anclas, ¿no? Pendientes de las anclas. Aquí asociaciones muy curiosas. Y cuando habla el poeta del amor, pues utiliza también recursos nuevos, formas nuevas. Mi amor es una pesa pesada. Entonces, aunque hable de los temas románticos, lo está expresando a través de las maneras innovadoras. Y bueno, también comentar la famosa escalera de Mayakovsky, ¿no? Pues muchas veces me preguntan que por qué el texto está fragmentado. Pues no es solamente visual, sino que está hecho para romper el ritmo del verso. Entonces, como hace ahí un salto, entonces ahí hay que hacer la pausa. No es solamente recurso visual, sino también recurso rítmico. Bueno, en español pues depende, hay quien lo mantiene, hay quien no, pero lo suyo es escribirlo con la forma de escalera, ¿no? Entonces, ¿cómo sonaría? Pues aquí, гражданин фининспектор, простите за беспокойство, спасибо, не тревожьтесь, я постою, у меня к вам дело деликатного свойства, о месте поэта в рабочем строю. Entonces, Mayakovsky también, aquí llegamos a la reforma de la poesía, ¿no? Seguimos con rimas, pero aparece el ritmo interno, ¿no? Aquí ya los versos empiezan a sonar de manera diferente. Y bueno, como ha comentado, que la idea de los futuristas era chocar, ¿no? También las lecturas de poesía que hacían eran muy provocativas, y pues Mayakovsky se ha hecho como famoso por leer sus poemas en una camisa amarilla. Este trozo a la derecha es el original que se conserva, y a la izquierda como un poco la recreación de cómo recitaba, ¿no? Entonces, pues eran unos espectáculos así para escandalizar al público, impactar, chocar, dejar un impacto. Y bueno, vamos a ver un texto, y aquí tenemos la suerte de que mismo Mayakovsky lo ha leído, y me gustaría que lo escucháramos mientras seguimos la traducción, porque así también podéis escuchar cómo lo recitaban los mismos poetas. Del siglo XX pues se mantienen bastantes grabaciones, incluso de Bloch he escuchado algunas, se oye muy mal, pero se oye. Vale, entonces, a ver si se oye. Vamos a ver el anuncio. Después del anuncio, con suerte veremos a Mayakovsky. Entonces lo pongo, y pongo la traducción en paralelo para que podáis seguir. Perdón. Vale, pues como veis, bueno, también el toque que esté dando a la lectura de los poemas es un poco la tradición de la lectura rusa, ¿no? Que aparte de darle ritmo, pues siempre intentamos también interpretar con la voz el poema. Y bueno, aquí seguimos viendo las metáforas chocantes, incorporación de palabras modernas, hojalata, ¿no? Flauta de los canalones, pues entonces nuevas maneras de expresar el mundo que rodea. Pero luego Mayakovsky también es muy lírico, y aquí un poema muy bonito, y esa traducción preciosa, porque bueno, mantiene el ritmo también del original. Pero esa lírica de Mayakovsky es diferente, ¿no? Aún así siempre mete en el texto las metáforas nuevas, formas nuevas, lo expresa de diferente manera, muy diferente de la poesía lírica que vimos antes. Y aquí el poema, escuchen. Escuchen, si las estrellas se encienden, quiere decir que alguien les hace falta, quiere decir que alguien quiere que existan, quiere decir que alguien escupe esas perlas. Alguien esforzándose entre nubes de polvo cotidiano, temiendo llegar tarde, corre hasta llegar hasta Dios y llora,
le besa la mano nudosa, implora, exige una estrella, jura, no soportará un cielo sin estrellas. Luego anda inquieto, pero tranquilo en apariencia. Le dice a alguien: ahora estás mejor, ¿verdad? Dime, ¿tienes miedo? Escuchen, si las estrellas se encienden, quiere decir que a alguien le hace falta, quiere decir que son necesarias, quiere decir que es indispensable que todas las noches, sobre cada techo, se encienda, aunque más no sea una estrella. Bueno, y por último comentar sobre futurismo, bueno, y Mayakovsky, que también crearon su propia lengua, ¿no? Que se llamaron Zaum. Son gitanjáforas, que bueno, aquí hay una escrita a mano, que no se entiende, así que lo podemos percibir como lo perciben los rusos. Dir bulshil, ubeshur, skum, visobu, rls. Pues bueno, era también un experimento, como también había en otros ismos en otros países, ¿no? Entonces, bueno, aquí Zaum. Y bueno, también la foto de las exposiciones futuristas, ¿no? Que vendían cuadros, las eran lecturas, la entrada la cobraban, ¿no? Entonces, bueno, era un movimiento curioso, ¿no? También tenía su parte mercantil. Bien, y nos vamos acercando hasta el final del siglo de plata, y aquí pues algunas figuras que quería destacar también. Sergei Yesenin, también, bueno, es de los poetas que llaman poetas del campo, poetas que provienen del campo, y lo que caracteriza su poesía es retomar el folclore, incorporar los elementos del folclore en su obra. Su poesía suena como el lenguaje del pueblo, la gente que vive en el campo. Se oponen al culto de las máquinas. Lo que les interesa a ellos es la naturaleza que rodea, ¿no? El mundo de la ciudad es el mundo indeseado para esta vertiente de la poesía. Y también pues hay un hilo de motivos religiosos. También estamos hablando de la época antes de la Revolución, principalmente. Yesenin muere en 1925, se suicida, aunque no queda tan claro. Hay investigaciones que bueno, ven otras versiones de su muerte. Pero bueno, lo interesante es su poesía. Aquí vamos a ver un poema para que también veáis cómo trata Rusia la naturaleza desde esa perspectiva ajena a las ciudades del futurismo y las onomatopeyas. De flores cubro la vereda, una corona estoy tejiendo, rincón de paz, Rusia, mi tierra, a ti te amo y en ti creo. Miro la anchura de tus campos, lejos estás pero estás cerca. Vuelan las garzas con sus cantos, viene hacia mí la fría senda. Crece el nenúfar del pantano, de huecas cañas los sonidos, llaman a misa y en los prados tiemblan las gotas de rocío. Y aunque a tus brumas haga huir todo un raudal de alados vientos, los magos vierten sobre ti la mirra, el oro y el incienso. Bueno, este poema es más poético, pero luego otros de Yesenin incorporan así lenguaje coloquial, pero siempre muy bien hecho, ¿no? Entonces esas nuevas soluciones que tiene, preciosas. Este poema lo recomiendo mucho buscar. No me suena así traducciones como recopilación, pero son preciosos, y si estudiáis ruso y lo habláis también os recomiendo buscarlo. Y otro poema que escribe justo un poquito antes de su muerte y va como la despedida, quería también ponerlo, que es muy famoso. Adiós, amigo mío, adiós, en el corazón te llevo, una separación predestinada, promete un posterior encuentro. Adiós, amigo mío, sin manos ni palabras, no estés triste tú ni pongas triste el ceño. No es nada nuevo morir en esta vida, pero vivir, por supuesto, no es más nuevo. Y bueno, llegamos a las últimas dos figuras que os quería comentar. Marina Tsvetaeva. Lo particular es que no se identifica con ninguna corriente, no es como una fuerza que va por la literatura del siglo de plata por separado, y bueno, en su poesía se refleja como un especial temperamento, ese espíritu rebelde que tenía, independencia, muchas pasiones y estilo muy propio, muy propio.
Una gran poeta, por supuesto, si no la conocéis, una lectura obligatoria sin falta. Como me gusta mucho, soy muy exigente con las traducciones y bueno, aquí os he puesto dos. Bueno, uno tiene también muchísimas épocas, muchísimos periodos, empieza a escribir muy pronto y ya los primeros versos que escribe directamente los notan, atraen atención y pues ha dejado un legado poético enorme. Y bueno, aquí un poema de los, no de los primeros, pero en el que vemos como la poeta también interpreta su vida a través de la naturaleza, que en realidad para la poesía rusa es algo indispensable y siempre va a estar. Con un rojo racimo el cerval se encendió, se caían las hojas, fue cuando nací yo. Cientos de campanarios tañían con afán, era un día de sábado, el día de San Juan. Hasta ahora tengo ganas de roer con mis dientes el amargo racimo de aquel cerval ardiente. Y otro que quería poneros, que me gusta bastante cómo está traducido y que refleja este ritmo. Es verdad que es difícil traducir a Tsvetaeva porque muchas veces son versos muy breves y claro, al traducirlos no encontramos las mismas palabras para encajar el mensaje en español. Y entonces este representa un poco más el estilo que tiene la mayoría de sus poemas, así como de mucha fuerza, de como un espíritu ahí que viene desde dentro y también esa tuerca final que también es muy propia de Tsvetaeva, crear como una gradación que crece y al final se rompe con una vuelta final y que deja una impresión excelente sobre el poema. Y bueno, dice: ayer a los ojos mirábame y hoy la mirada desvió. Ayer esperaba a los pájaros, son cuervos las alondras hoy. Yo tonta, tú de mente rápida, tú estás vivo, soy pétrea yo. Oh, la endecha de toda fémina, ¿qué te he hecho yo, mi amor? Para ella son agua las lágrimas, y el agua es sangre, en sangre lava, en lágrimas. No, madre, que madraste es el amor. Nadie espera justicia ni perdón. Se lleva nuestro amor los transatlánticos, se los lleva una estela nívea y cruza la tierra un clamor. ¿Qué te he hecho yo, mi amor? Ayer yacía a mis pies, con la China imperial equiparábame, mas sus manos abrió y rodó la vida como un copec lleno de óxido. Como una criminal en el aerópago me veo, odiosa, llena de temor, mas diré aún estando allá en el tártaro: ¿qué te he hecho yo, mi amor? A la silla, a la cama va mi súplica. ¿Por qué aguanto y peno? ¿Por qué? Porque ya no te besa, cruel patíbulo, y besa a otra, respondió. A vivir en el fuego me enseñó y me arrojó a los helados páramos. Eso me hiciste tú, amor, pero mi amor, ¿qué te hice yo? No hagan como si yo no lo supiera, bien que lo sé, amante ya no soy. Cuando al final se retira el amor, se adelanta la muerte jardinera. Es igual que sacudir árboles, cae el fruto que está en sazón. Por todo lo que te haya hecho, mi amor, perdón. Y bueno, hemos hecho este recorrido por diferentes épocas. Vuelvo a poner esta esquinita. Entonces empezamos por el clasicismo, a través del sentimentalismo llegamos al romanticismo, que se extiende y deja influencia hasta llegar al modernismo, y aquí volvemos después del simbolismo a la poesía más objetivo del feminismo y futurismo. Y bueno, posteriormente, ¿qué viene? Pues vienen las represiones, la literatura oficial de Rusia empieza a ser política, muchos poetas se exilian, muchos se suicidan, muchos mueren, muchos fueron matados. Pocos de los nombres que hemos visto en el siglo XX han sobrevivido los años 30, 40. Y ¿qué viene después? Pues viene la poesía soviética. Muchos poetas escriben viven en París o en otros países. Y bueno, en los años 90 pues empiezan como nuevas corrientes. Hoy en día hay mucha poesía de las redes, etc.
Pero bueno, yo mi charla quería acabar aquí, pero sin dejar de mencionar a Iosif Brodsky, el premio Nobel del año 87, que vivió en San Petersburgo hasta la mitad de los años 60, después de un juicio por acusaciones de poesía formalista, pues al final se fue a Estados Unidos. Pero hay un poema de él y bueno, tres ejemplos de cómo es su poesía, y luego leemos un último poema y con eso nos despedimos. Aquí, pues por ejemplo, para que veáis también cómo se transforma después de la Segunda Guerra Mundial la manera de expresar, ¿no? La poesía de Brodsky es compleja, también quizás refleja esa complejidad en el que va sumergido el mundo de la época. Se oye en las iglesias venecianas como el sonido de los juegos de té en la caja de vidas aleatorias, ¿no? Pues también una metáfora fresca, ¿no? El sonido, el sonar de las iglesias se compara con el sonido de los juegos de té en la caja. O el tercero, el reloj antiguo chilleando correctamente alegra por la tarde los tímpanos arrugados. El árbol detrás de la ventana es una vela gris, ¿no? Entonces Brodsky encuentra muchas expresiones nuevas para describir el mundo y transmitir los sentimientos. Y el último poema que me gustaría ver hoy es un poema que habla sobre la patria del poeta, un poquito antes de que se exiliara y donde nunca volvió. Y en San Petersburgo hay una isla, es una ciudad que fue construida pues, sobre el agua, imitando pues, las ciudades europeas sobre el agua como Ámsterdam, Venecia, y pues hay varias islas. Y la isla más famosa es la isla Vasilievsky, donde las calles se llaman líneas, porque fue construida pues, con líneas rectas. Si veis el mapa, pues parece un poco el Eixample de Barcelona, está todo recto y las calles se llaman así, línea primera, línea segunda, línea tercera. Y un poema que quizás es un poco diferente de los poemas que podemos pensar cuando hablamos sobre Brodsky, más sencillo, pero esa añoranza de la patria, ¿no? Pues quiero transmitir a través de ella la añoranza que tenían los poetas que vivían en el exterior. Ni país ni cementerio, ninguno quiero elegir. A la isla de Vasilievsky yo vendré para morir. Tu fachada azul oscura, en tinieblas no hallaré. Entre líneas desteñidas, al asfalto me caeré. Incansablemente el alma se lanza a la oscuridad, brillando sobre los puentes del humo de Petrograd. Y en la llovizna de abril, ahí escucharé una voz, con nieve bajo mi nuca. Adiós, amiguito, adiós. Lejos, más allá del río, ahí veré las dos vidas, mientras la patria impasible aprieto con la mejilla, como a dos niñas hermanas que desde años no vividos van corriendo hasta la isla para despedir al niño. Y bueno, hemos llegado al ocaso de esta charla y con el sol que se pone sobre la ciudad de San Petersburgo, quiero despedirme de vosotros y espero que este recorrido por los 2 siglos ha sido un recorrido bonito y que os lleváis con vosotros algunos versos que os hayan gustado, y os animo a buscarlos y seguir leyendo la maravillosa poesía rusa. Me gusta, ha sido justo 1 hora y 30 minutos lo que me he propuesto. Pero si queréis preguntar algo, también teniendo aquí a Joaquín, que también es un gran experto, igual sabe más que yo. No, sí. Yo no conocía tus traducciones y la verdad es que me parecen magníficas. Gracias. Así que enhorabuena. Enhorabuena primero por la conferencia, por la charla, que creo que nos ha ilustrado bastante sobre lo que es la poesía rusa prácticamente desde sus inicios. Y bueno, que a mí personalmente pues te puedo decir que me ha gustado mucho. Gracias, Joaquín. Sí, Bruce. Sí, que quería preguntar sobre todo del tema de la clasificación por 3 estilos. Esa teoría literaria es posterior, es contemporánea, es anterior, es un modelo que siguen los poetas de la época.
La época de clasicismo sí, claro, se desarrolla ahí y se sigue a rajatabla. No hay ninguna mezcla, estilo alto, poético, si son epigramas, pues estilo bajo, entonces no se permite ninguna mezcla en absoluto. Sí, 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 sí. De hecho. ¿Y esa teoría de dónde procede? Pues la desarrolló Lomonosov. Sí, Lomonosov es el autor de esta teoría. Sí. Sí, porque el clasicismo en los otros países fue en el siglo XVII. Sí, en Rusia 100 años más tarde. Pero ¿qué hay en Rusia en el siglo XVII si no hay el clasicismo? En el siglo XVII. Bueno, Joaquín, no sé si aquí me voy a ayudar porque yo verdad que bueno, soy más de la época... En el siglo XVII no se puede hablar de literatura rusa moderna. Entonces en el siglo XVII pues todavía tenemos textos de carácter histórico, de carácter religioso y poco más. Es decir, que aquí bueno, vemos esta panorámica de la literatura rusa pues realmente desde finales del siglo XVIII. Porque anteriormente pues, no se puede hablar, por ejemplo, en Rusia no se puede hablar de un renacimiento literario. Se puede hablar de un renacimiento de la literatura como si se puede hablar en el mundo occidental. La literatura en Rusia hasta entonces estaba representada por obras de carácter oral que se iban transmitiendo de manera oral. Posteriormente aparecen algunas obras escritas, pero yo recuerdo algunas, por ejemplo, que son de carácter aleccionatorio, por así decirlo, ¿no? Es decir, para enseñar pues, determinados comportamientos, para enseñar determinadas técnicas, por ejemplo, para llevar la economía doméstica, y son textos de este tipo. Pero lo que conocemos realmente como literatura artística, como se dice en ruso, художественная literatura, pues realmente no se desarrolla hasta esta época de entre mediados, vamos a decirlo así, entre mediados y finales del siglo XVIII. Sí son conocidas, por ejemplo, en la época medieval, pues los poemas épicos. Los poemas épicos medievales sí son bastante conocidos, en su momento eran de tradición oral. Luego, afortunadamente, de algunos se han conservado copias escritas, como es el caso de quizá el más conocido poema épico medieval de la literatura rusa, que es el Cantar de las Huestes de Igor. Sí. Y también las historias de Alejandro Nevsky, también, más o menos, es historia. Es una geografía, claro, sí, también. Sí, la geografía como vidas de santos, porque Alexander Nevsky fue santo. Sí. Entonces, y eso entra en lo que he dicho al principio de los textos de carácter religioso. Esto es muy típico en la literatura rusa y también en el resto de las literaturas eslavas. Las vidas de santos, sobre todo en la literatura medieval. Luego está otro género también que estuvo muy extendido y de carácter folclórico popular, que es lo que se conoce como las muilinas, muilini en ruso, que son una serie de relatos mitológicos. Son una serie de relatos mitológicos que bueno, se refieren pues, a una serie de héroes y también villanos que son muy característicos. Entonces, las muilinas pues, se suelen repetir los personajes, aunque sean relatos diferentes, pero los personajes suelen repetirse, tanto los héroes como los villanos. Pero entre los héroes, pues bueno, recordaremos a Silvia Muraviec, quizá el más conocido, a Alyosha Popovich, Dobrynya Nikitich. Estos son los buenos de la película, ¿no? Eran como películas, en realidad, como películas fantásticas. Y luego, pues entre los malos, pues está pues, el Salaví Razvoynik, ¿no? El señor bandolero, y bueno, y otra serie de personajes. Y luego, claro, están los cuentos populares, los cuentos populares tradicionales rusos, que proceden de la época medieval y que, eso sí, fueron recopilados, en la mayoría de los casos,
en el siglo XIX, sobre todo por un autor que quizá os suene el nombre, que es Alexander Afanasiev, ¿no? O sea, habréis oído hablar de los cuentos de Afanasiev. En realidad los cuentos de Afanasiev no eran de Afanasiev. Afanasiev lo que hizo es recopilar una serie bastante completa de los cuentos populares rusos. Todo este tipo de literatura pertenece a la época anterior a esta literatura, en este caso en el ámbito de la poesía, que ha tratado Tatiana en la conferencia de hoy. Entonces, por ejemplo, el tema de los poemas épicos, pues es muy interesante porque hay unos cuantos. Pero el más conocido, como digo, es el Cantar de las Huestes de Igor, que por cierto está traducido al español. Hay, creo, incluso más de una traducción. La más conocida es la de Ángel Encinas, que es la que yo trabajé en su momento. Y bueno, y hay algunos más. Hay algunos más. Y además aquí es interesante porque estos poemas épicos y también las huilinas, porque aquí aparece lo que se conoce como sincronismo entre las creencias religiosas de los antiguos eslavos, que eran paganas, y la religión de nuevo cuño, la religión posteriormente adquirida y oficialmente adquirida por los gobernantes eslavos, que es el cristianismo. Entonces, por ejemplo, en el Cantar de las Huestes de Igor, pues aparecen un montón de referencias a los antiguos dioses paganos, a las antiguas creencias y supersticiones del paganismo, y luego al final se termina diciendo que los príncipes rusos, que se alían para combatir a los poloxianos estos, pues luchan por la fe cristiana. Resulta así un poco curioso, contradictorio, pero esto es un tema sobre el que se podría hablar mucho y que es muy interesante porque este sincretismo entre las dos creencias, la pagana y la cristiana, subsiste de alguna manera en la actualidad. Sí, gracias, Pablo. Bueno, llegó el momento de irnos y digerir todos los textos que no han sido pocos hoy. Bueno, pues gracias de nuevo y muchísimas gracias.